Se intensifica la crisis política en el país después de que la Comisión Permanente del Congreso Nacional nombrara y juramentara como fiscal general interino a Joel Zelaya y fiscal general adjunto interino a Mario Morazán, lo que despertó una serie de reacciones a favor y en contra de este hecho. Preste su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Queda en posesión de su cargo. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que tienen la potestad constitucional para tomar esta decisión. La Comisión Permanente de este Congreso Nacional, en uso de las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución de la República, debe resolver elegir a las autoridades interinas del Ministerio Público. Por lo tanto, presento la siguiente moción nominativa: elegir como fiscal general interino al abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez. Elegir como fiscal general adjunto interino al abogado Mario Alexis Morazán Aguilera. No obstante, los miembros de la oposición desconocen lo actuado por la Comisión Permanente y en una sesión extraordinaria aprobaron una resolución en la cual respaldan a Daniel Cibrián como el fiscal general adjunto. Dejar sin valor y efecto la resolución que contiene la elección interina realizada por los señores Joel Antonio Zelaya como fiscal general y Mario Alexis Morazán como fiscal adjunto, por haberse efectuado dicha elección en contravención de lo dispuesto en el artículo 208, número 11 de la Constitución de la República. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expuso que lo hecho por esta comisión es ilegal. Misma posición comparten expertos en derecho constitucional y la sociedad civil. Es una acción ilegal más, es un delito más al rosario de delitos y acciones delictivas que tienen en los 2 años. La Comisión Permanente no puede elegir el fiscal porque la ley es clara, dice que si existiera una falta absoluta, en este caso del Ministerio Público no existe falta absoluta, porque está el abogado Cibrián ocupando la titularidad del Ministerio Público y ha estado funcionando 2 meses. El jefe de bancada de Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, señaló que Zelaya y Morazán son interinos y que volverán a la búsqueda de consensos. Nosotros debemos de ser categóricos y claros que esta designación es interina. Por tanto, la bancada de Libre seguirá haciendo los esfuerzos para que podamos construir consensos y elegir en propiedad en el Pleno con mayoría calificada la fiscal general y adjunto como lo establece la Constitución de la República. Diversos funcionarios estadounidenses se han pronunciado al respecto. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, posteó en su cuenta de X que la decisión tomada por una minoría del Congreso de Honduras de elegir a un nuevo fiscal general y fiscal adjunto socava aún más la confianza en las instituciones del país. Hacemos un llamado a todos los hondureños a evitar la violencia y buscar consenso en elección del fiscal general y adjunto con los 86 votos requeridos. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Vamos a abordar el tema de momento, la elección del fiscal general adjunto y el fiscal general. Tengo distinguidos panelistas, como siempre esta mañana. Está conmigo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, mi buena amiga de hace muchos años, la abogada Suyapa Tuman. ¿Cómo está, Suyapa? Muy bien, muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Gracias, abogada Suyapa Tuman. El abogado Raúl Pineda Alvarado es diputado, constitucionalista y analista político. Abogado. Buenos días. Gracias. El abogado Ramón Barrios, constitucionalista y diputado de Libre por el departamento de Cortés. Abogado. Muy buenos días, Raúl y auditorio. Es un honor para mí compartir este foro en el plató con la abogada Suyapa Tuman y con el maestro Raúl Pineda Alvarado. Yo le digo en todo el sentido de la palabra maestro. Bien. Suyapa, se le electo Joel Zelaya como fiscal y Mario Morazán como fiscal adjunto interinamente. ¿Tus comentarios de eso? Bueno, como profesionales y mis exalumnos, yo considero que son profesionales de valor, de peso. Desafortunadamente, en este momento han sido, pues, no personalmente cuestionados, sino que la forma como han sido electos, pero tienen toda la plena capacidades para dirigir el Ministerio Público. Yo creo que ha habido diversos enfoques equivocados en este tema. Uno de ellos es que el país necesita, más que un fiscal, un nuevo Ministerio Público. Ya un Ministerio Público con una ley desde 1994 que tiene que ver con control de precios, con el presupuesto, con licitaciones, tiene que ver con la preservación del patrimonio arqueológico del país. Ya tiene una sobrecarga laboral tan grande que hace que independientemente de si el fiscal que pone es bueno o es malo, no va a poder cumplir el papel que demanda la sociedad. Y ver esto del Ministerio Público como parte de un megaproyecto. Solo una cosa antes, ¿es legal eso que se hizo ayer? No. No. No, en lo formal no, porque no hay, y en esto es lamentable ser reiterativo, no hay una ausencia absoluta, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que esa ausencia absoluta se da por muerte, por imposibilidad físico-mental, por una inhabilitación de tipo judicial o por una destitución. Lo que yo no entiendo es que no había necesidad de hacer las cosas así. Y en lo material, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué clase de Congreso tenemos nosotros donde no es la mayoría la que toma las decisiones? Es decir, lo vimos en el caso de la elección de la directiva del Congreso, lo vemos ahora. No es un Congreso democrático, la imagen del Congreso está muy deteriorada y en lo formal la decisión es ilegal y en lo material también, porque un Congreso que es representativo, donde no se toma en cuenta la voluntad de las mayorías, es cualquier cosa menos un Congreso democrático. Y esto, insisto, es parte de un megaproyecto y de un debilitamiento institucional que al final le va a pasar una factura al gobierno, porque los errores en política aquí se pagan con interés compuesto, no con interés simple. Y ojalá que haya un proceso de rectificación y que se entienda que en política, en países como el nuestro, que no tiene una tradición democrática muy arraigada, algunas cosas se toleran y otras no. Hoy tiene un Congreso convertido en una especie de campo de gamberros donde lo normal es ver puñetazos, insultos, patadas y hasta pistolas.
y eso no es precisamente lo que quiere ver el pueblo hondureño. Abogado Barrios, sus comentarios, dice el abogado Pineda que no es legal lo hecho ayer. No, por supuesto que no comparto esa opinión jurídica desde el punto de vista del derecho constitucional. Yo creo que el presidente del Congreso Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales, había terminado la legislatura ordinaria y antes de que terminara el periodo, la misma Constitución en el artículo 207 le da la potestad de crear y de nombrar la comisión permanente, de designar la comisión permanente que está compuesta por 9 miembros de junta directiva y sus respectivos suplentes. Él la hizo aproximadamente en horas de la tarde, tal como establece la norma, antes de que terminara el periodo de sesiones ordinarias, y a partir de ahí pues se clausuró, así lo establece la Constitución, el último día de sesiones, y a partir de ahí quien queda al mando del Congreso Nacional de manera formal es la Comisión Permanente. Las atribuciones de la Comisión Permanente están en el artículo 208 de la Constitución de la República, y entre otras facultades que están ahí establecidas en la Constitución, en el numeral 11, establece que la Comisión tiene la facultad de nombrar, elegir interinamente, en caso de falta absoluta, a los sustitutos de los funcionarios que deben ser electos, designados por el Congreso Nacional. Ergo, el fiscal general del Estado y el fiscal adjunto. En uso de esas atribuciones, el presidente del Congreso Nacional ha convocado a esa comisión permanente para la elección y nombramiento de manera interina, tanto del fiscal general y el fiscal adjunto. Así que ya tenemos fiscal. Nosotros esperamos en el Congreso Nacional que este itinerato sea lo más breve posible. Yo creo que las fuerzas políticas que estamos en el Congreso Nacional queremos elegir un fiscal general y un fiscal adjunto tal como establece, digamos, la Constitución, de manera, por el periodo de 5 años taxativo que establece la Constitución, con 86 votos, con esa mayoría calificada que establece la Constitución, y que debe salir de los 5 que nos ha mandado la Junta proponente. En ese orden de idea, este Congreso es totalmente diferente al Congreso anterior, donde se eligió un fiscal general que no venía dentro de los 5 candidatos que había establecido. Es más, el fiscal que vacó en sus funciones ni siquiera se sometió al procedimiento que establecía la Constitución de la República. Entonces yo creo que cualitativamente lo que está haciendo este Congreso Nacional de la República, aunque hay unos que dicen que estamos dando un triste espectáculo, al contrario, si usted compara las 2 elecciones, cualitativamente nos estamos ciñendo a lo que 5 candidatos que ha mandado la Junta Proponente, y vamos a elegir un fiscal con 86 votos como establece la Constitución. De manera itinerante en este momento, pues en uso de las facultades que le da el artículo 207 y 208, la comisión permanente ha elegido de manera interina a ambos funcionarios. Sí, Suyapa. Bueno, yo... Solo permítame, agrandame eso lo ha colocado Joel Zelaya, el abogado Joel Zelaya, y dice, entiendo yo que es una oficina del Ministerio Público. Dice, ¿dónde es ahí? Ahí ya tomó posesión, ya está en su oficina en el Ministerio Público. Iniciamos una histórica jornada en donde le vamos a devolver la esperanza al pueblo. Hoy el Ministerio Público de Honduras tiene el compromiso de una verdadera persecución penal. Ojo, hoy el Ministerio Público de Honduras tiene el compromiso de una verdadera persecución penal. Ojo para muchos. Invito al pueblo para que hagan uso de la institución, ya que jamás ejerceré con sesgos la persecución penal. Bueno, en referencia a lo que se ha expuesto, en primer lugar yo quiero indicar de que una ilegalidad no justifica la otra.
tenemos que ceñirnos como profesionales del derecho y como constitucionalistas a la Constitución, y ya sabemos que hay formas, y aquí yo lo que cuestiono es la forma, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la comisión permanente tiene esa facultad de nombrar interinamente aquellos cargos que han vacado definitivamente, debe observar las formalidades que la misma Constitución establece. Y en primer lugar, la Constitución de la República establece que va a clausurar sus sesiones el 31 de octubre. Yo, salvo que me diga lo contrario, no he visto que haya alguna clausura de una sesión ordinaria. Tuvo que haber una sesión ordinaria donde estuvieran todos los diputados y clausurarla, y previo a esa clausura, nombrar esa comisión permanente, pero no clausurarla en junta directiva, sino que el Congreso como todo, como órgano colegiado. Entonces, si bien es cierto, la comisión tiene esa facultad y no lo negamos, ¿no? Claro. Pero la forma, y en las tomas de decisiones se deben observar los requisitos formales, o sea, fondo y forma, y ahí el Congreso y la mayoría de los diputados estaban en el Congreso, debió clausurarse en sesión ordinaria, ¿verdad? Y previa a esa clausura, nombrar la comisión. Y ahí es donde yo, como dicen, cuestiono la decisión, ¿verdad? No en cuanto a la facultad de la comisión para hacerlo. Sí. Bueno, como los tres que estamos acá somos académicos, el artículo 207 de ninguna manera dice que el presidente del Congreso va a designar una comisión permanente. Lo hace la Junta Directiva. La Junta Directiva, sí. Y bajo ese esquema, decía Mao Zedong que cuando se señala la luna con el dedo, los listos miran la luna y los que no son tan listos se quedan viendo el dedo. Lo verdaderamente importante aquí es la estabilidad del país. Y la gran pregunta es, esa decisión que se tomó donde el poder se impuso a la ley, como sucede en muchos países latinoamericanos, va a servir para cohesionar el Congreso frente a decisiones muy delicadas que tienen que tomar, por ejemplo, la elección de la Junta Directiva. O esa Junta Directiva la van a elegir a través de una comisión permanente. ¿Qué va a pasar si la oposición, que es abrumadoramente mayoritaria, decide cambiar la directiva, dejando únicamente al presidente, y como cuerpo corporativo empiezan a tomar una serie de decisiones? El cargo de fiscal es un cargo modesto, es una institución debilitada, con fiscales que están desmotivados, tiene un presupuesto que es la tercera parte de lo que gastamos en el mantenimiento de la policía, no tiene el perfil de la directiva del Congreso. Y ese conflicto se va a dar, y se van a dar otros conflictos de naturaleza política que ponen en precario lo verdaderamente importante, que es el tema de la convivencia, el tema de la institucionalidad. Eso es lo que tenemos que ver. No ver este triunfo coyuntural donde, insisto, el poder que se ha manifestado en el Congreso impuso a un fiscal interino, que lo más probable es que se esté 5 años. Eso de interino es muy relativo, porque son los fiscales que postulaba Libertad y Refundación. ¿Para dónde vamos? ¿Qué imagen está proyectando el Congreso? Me preocupa a mí la falta de liderazgo en el Congreso. Es decir, yo fui diputado 20 años y 8 años asesor, y siempre han habido elementos referentes en el Congreso, un Rafael Pineda Ponce, un Orlando Gómez Cisneros, un Efraín Buguerón. Y me pregunto, ¿dónde están los referentes de este Congreso?
Un Congreso que se manifiesta como un Congreso misógino, androcéntrico, donde para la Corte la mujer que gana el primer lugar es excluida, y donde para la Fiscalía la persona que tiene muy buenas calificaciones, probablemente mejores que las que nombraron, también es excluida. No da vergüenza que realmente tengamos un Congreso tan patriarcal, tan alejado de la modernidad, porque se ha partido de una idea, la idea de que el Ministerio Público debe estar integrada por funcionarios que sean afines al partido que ganó las elecciones. Eso no entra en el modelo republicano. Hay países, todos los países están en esa ruta de utilizar el modelo de insaculación, es decir, una vez que están los 5 candidatos, se echan en una bolsa y se sacan 2, porque la idea es buscar un fiscal objetivo, valiente, imparcial, capaz, que ya pasó el control, el tamiz de una junta. Sí. Pero en Honduras aquí queremos un fiscal débil, sumiso, obediente, que nos haga los mandados, la oposición para mantener impunidad y el gobierno para descabezar a la oposición y tener garantizado un triunfo en el próximo proceso electoral, porque aquí todo orbita alrededor del proceso electoral. A mí lo que me preocupa es qué clase de Congreso tenemos donde la mayoría mantiene una posición, pero lo que se impone es la opinión de una minoría. Eso no lo podemos soslayar. Y no voy a decir que es bueno o que es malo. El criterio axiológico aquí no funciona, pero sí es una patología bastante rara, ¿va? Y no puedo menos que recordar cuando escuchaba a los políticos decir que había que abrirle la cabeza a Juan Orlando Hernández cuando muriese para ver qué era lo que tenía, aquel hombre tan hábil que ponía cortes, que ponía fiscales, que quitaba magistrados, y decían qué brillantez de este hombre. El problema es que ahorita está gobernando con el mismo estilo. Y esto no es bueno. No es bueno para la institucionalidad, porque al final todo pasa y a los hombres, particularmente a los políticos, sus obras les salen al paso, a veces tarde, a veces temprano. Mire el triste final de los presidentes de Honduras. Mire a Porfirio Lobo. Mire a Juan Orlando Hernández. Los problemas que tienen, no tienen paz. Si el único que se ha salvado, porque ya pasó su crisis, fue don Manuel Zelaya, que Dios quiera no le llegue su momento también de enfrentar situaciones incómodas. Por eso siento yo que el principal refugio, el principal chaleco blindado del político es el apego a la ley. Es decir, mantener ese respeto a la ley, porque la ley al final no es más que un sistema de seguridad. Lo demás es retórica, que si el Estado de Derecho, que si el apego a la literalidad de la ley. Frente a un problema como el que tiene Honduras, que es esencialmente un problema político-económico, yo creo que la suprema ley es el bienestar de la gente, la convivencia, la paz. Pero cuando yo veo lo que está pasando en el Congreso, que se lo digo, probablemente lo que esté aquí soy el más viejo de estar viendo eso, y no solamente el Congreso de aquí, sino que de otros países, y cuando yo veo lo que está pasando ahí, patadas, puñetazos, insultos, siento que nos vamos polarizando cada día más y nos vamos llenando de odio, y eso se refleja en la base. Por eso a veces digo que a la dirigencia del Congreso la inteligencia le dio la espalda. Es decir, lo está haciendo mal. Usted conoce, Valladares es un viejo político, aunque pretende no serlo. Los presidentes del Congreso han sido grandes seductores. Cuando tienen que insultar a un diputado, respondiéndole una malcriadeza, ponen otro. No hacen papel de esbirro.
no confrontan y cuidan ciertos elementos. Yo no pondría de presidente del Congreso jamás al abogado Barrios a defender ciertas posiciones tan polémicas. Lo cuidaría. ¿Por qué? Porque miró ahí el relevo, no lo quemaría. Y de la misma manera, hay gente que definitivamente no tiene nada que perder y se va de frente y son mascarones de proa. El mascarón de proa es eso que se le pone al barco, una llanta para cuando pega en el muelle se dañe la llanta y no se dañe el barco, la estructura del barco. Pero aquí lo que queremos es sobrevivir y vivir la coyuntura del momento. Yo hago mucho análisis situacional para empresas grandes y me preocupa lo que estoy viendo. Hace 5 meses, en una reunión les decía, me preguntaban si aquí va a haber un gobierno que va a dar un giro radical a la izquierda, y les dije no, eso es retórica, eso es un discurso. Todavía lo sigo pensando, que en este gobierno no se va a dar esa situación. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? Yo les decía, libre, tiene todo para ganar. El próximo año les van a dar 5.000 millones de dólares del CAF, donde van a poder hacer carreteras y proyectos sociales. Pero hoy ya no lo voy a afirmar porque están haciendo lo que no se había podido hacer. Nadie lo había podido hacer, unir la oposición. Y cuando usted suma los votos de la oposición, fácil, conservadoramente, saca 2 millones de votos. ¿Cuánto va a sacar libre? Entonces, volvemos al tema de ver la luna y quedarse viendo el dedo. Esa idolatría babiante que tenemos por las elecciones es lo que ha llevado el país a donde está. Niveles bajísimos de desarrollo humano y ahora es una confrontación que a saber en qué va a terminar. Sí, solamente contestarle y decirle al pueblo hondureño que efectivamente la comisión permanente la preside el presidente, el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, pero abogado Pineda Alvarado, fíjese que esa convocatoria fue solicitada por 2 diputadas de la oposición, por Iroska Elvir y por Fátima Mena. Y yo quiero decirle aquí al pueblo hondureño que en la Secretaría consta la carta donde ellas solicitaron la designación de la comisión permanente. Le doy un dato adicional. Una de ellas... Y Fátima la integraba. Y Fátima la integraba y votó en contra. Es decir, eso le dice entonces que sí hubo una reunión de la Junta Directiva para la designación de la comisión permanente, que era, digamos, su duda. O sea, sí se reunió la Junta Directiva y en el seno de la Junta Directiva se designó a la comisión permanente. Consta que quienes la solicitaron fueron 2 diputadas de la oposición, Fátima Mena e Iroska Elvir. Y consta en el acta del voto en contra de una de ellas. Eso por un lado. Y por el otro lado, decía la doctora Tuman, de las formas. El artículo constitucional establece esto de la clausura. En realidad el artículo ya establece cuándo se inicia el periodo legislativo, 25 de enero, y cuándo clausura. Es decir, no establece allí que necesita un cierre. Por tradición, algunas veces, y yo le puedo señalar porque también hemos estudiado cuántas veces se ha cerrado con un decreto de clausura los periodos legislativos, y menos del 33% se ha hecho. O sea que las veces que se ha cerrado, se ha hecho por una tradición y no porque establece la Constitución de la República. La Constitución de la República simplemente establece el inicio de las sesiones y establece el cierre, pero no pone, sí, la clausura lo dice, se clausura, es decir, que termine el periodo, no establece que debe hacerse a través de un decreto, porque la misma norma constitucional ya establece el inicio y el cierre. Yo no he hablado de decreto, sino que del acto solemne formal de la sesión que tuvieron que estar todos los integrantes del Congreso. Y los secretarios de Estado firman. ¿Verdad? Aunque el abogado habla que de costumbre, hay normas formales que rigen los órganos colegiados para la formalidad de su toma de decisiones.
no estoy hablando de un decreto de clausura, sino que de ese acto solemne, tanto de apertura como ha sido siempre, como de clausura o cierre de sesiones, ¿verdad? Eso es lo que la Constitución manda, ¿verdad? Que se debe clausurar. ¿Estaría incurriendo en delitos Suyapa algún miembro de la comisión permanente, los miembros de la comisión permanente por esta decisión? No, yo considero que no, o sea, yo no soy penalista, ¿verdad? No. Y entonces yo considero que no está dentro de las atribuciones como comisión Es una permanente. tradición. Que se ha soslayado Es una tradición. el precio que pagó el pueblo hondureño por esa maniobra. Las sedes. La reforma constitucional que hacía desaparecer las sedes, que es un tema donde estamos involucrados todos los hondureños, eso ya quedó con la página dada vuelta. El otro año habrá que presentar una nueva iniciativa y tendrá que ser ratificada en el 2025, porque solo se puede hacer la reforma constitucional en sesiones ordinarias. Es decir, eso es grave, que por el afán de poner a un amigo en un cargo público hayamos sacrificado un proyecto nacional y algo de interés nacional, como es el tema de la reforma a la Constitución, que eliminaba esa situación tan peligrosa y tan vergonzosa para nuestro país como son las sedes. Es decir, no se hizo la ponderación de valorar. Ellos pudieron haber puesto a esas personas como lo han hecho antes, si lo querían hacer de manera maliciosa. ¿Cómo sacaron al fiscal Rubí? ¿Cómo sacaron a Ovidio Navarro? ¿Qué abogado de éxito quiere ser fiscal en este país? ¿Quién quiere? Yo le garantizo que ninguno de los tres de aquí tendría interés fervoroso en ser fiscal. ¿Por qué? Porque estamos debilitando las instituciones. Entonces, dijimos, señores, no nos importan las sedes, aunque fue un tema de campaña, y vayamos a elecciones extraordinarias, porque no queremos perder el control. Y cuando nosotros queremos tener mucho control, caemos en lo que se llama democracia aliberal, que son gobiernos electos, pero que su conducta, su desempeño es eminentemente autoritario. Yo nunca había visto en un Congreso, he visto que sobornan diputados, he visto que amenazan diputados, he visto que les dan trabajo a los hijos en el extranjero, pero lo que se vio ahora, donde hay una mayoría que tiene una posición clara, no sé si esa posición es correcta o no, ese es un tema muy polémico, pero que a la hora de votar los votos no cuentan. Cuando pudieran utilizar un mecanismo más inteligente, más sutil, menos brutal, que llegar a extremos de no dejar entrar diputados y a otros no dejarlos salir. No, eso es grave. Eso no, usted no puede limitar el trabajo de un diputado. Antes eso era delito, pero desde el punto de vista de la dignidad del Congreso, de la majestad del Congreso, usted no puede encerrar a un representante del pueblo hondureño sin ningún fundamento legal. ¿Por qué? Porque el presidente del Congreso es un diputado igual a usted. Lo único es que él coordina las sesiones. Pero aquí tenemos un Congreso que funciona como una democracia imperial, donde el presidente del Congreso con pompa y protocolo se siente diferente de los demás, cuando él va a ser la primer víctima a la hora que se pongan de acuerdo los políticos. Yo no quisiera ver el fin de la carrera política de don Luis Redondo, porque va a ser muy malo, porque cuando se pongan de acuerdo, que algún día se van a poner de acuerdo, la primer cabeza que va a rodar va a ser la de él. Lamentablemente, el señor está convencido de que es un prohombre y que está haciendo bien las cosas. Y Libre muy tranquilamente a la hora de una campaña va a decir, ese no era militante de Libre, no era de nuestro partido, y si algo se hizo mal, es responsabilidad personal de él. Mientras tanto el tiempo va pasando, el país se va hundiendo.
y tenemos que tomar acciones de rectificación. Yo no veo por qué no se pueden sentar a platicar y hacer la negociación como las han hecho siempre. Correcto. Sí. En Honduras, abogado, aquí hemos metido presos presidentes de la Corte Suprema de Justicia. El abogado Ramón Valladares es un hombre honorable. Sí. Lo metieron preso. El abogado Rivera lo metieron preso más de 40 días. Por el solo hecho de ser presidente de la Corte, no meditamos lo que nos estamos llevando por delante. Es decir, por eso usted ve que la gente buena de este país se retrotrae y no quiere participar. Entonces tenemos un montón de aventureros, sobrevivientes, gente con antecedentes, que son los que van a poner la cara para ser magistrados, para ser fiscales, porque simplemente la gente que se gana la vida más o menos decorosamente no se quiere involucrar por una casta política despreciable que solo está pensando en su beneficio personal, y el país les vale un serenado cacahuate. Fíjese que solamente quiero decir algo sobre las sedes. Fíjese que parte de las negociaciones, y a mí me consta porque soy presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, presidente del Congreso, todos los meses proponía llevar a agenda al Partido Nacional el tema de la ratificación de las sedes. Y hasta el mes de octubre fue un tema de llevarlo todos los meses a agenda, y el Partido Nacional siempre se opuso a que se metiera en agenda la ratificación de las sedes. Y eso a mí me consta personalmente. Nunca decidieron, porque no teníamos los votos. Lamentablemente, hablando... Entonces exhiben... Es decir, siempre se ponía en agenda, y el Partido Nacional siempre se negó que lo pusiéramos en agenda, porque siempre ponía condiciones. Fíjese, en una cuestión como usted, y estoy de acuerdo, tan grave, lesiva para el país, el Partido Nacional ponía condicionamiento para que ratificáramos esa decisión. Entonces, fue la negativa del Partido Nacional lo que hizo. Y miren, lo que no se hizo en 10 meses, es decir, el Partido Nacional obviamente no iba a ratificar eso, porque si ellos fueron los que cometieron este delito. ¿Por qué no se denunció? ¿Por qué no se hizo una conferencia de prensa como las hace a cada rato el presidente del Congreso y les dice: me están condicionando esta ratificación y me están pidiendo esto, y yo la voy a someter? Allá el que quiera que le pongan el mote de traidor a la patria. Pero yo quisiera preguntarle algo sobre un tema que me preocupa: la renuncia de Narrala como designado. Es decir, Narrala hasta este momento es una figura de la oposición con posibilidades de ser candidato, pero está inhabilitado por el hecho de que es designado presidencial. ¿Qué va a pasar en enero que presente su renuncia? ¿Se le irán a aceptar o la van a engavetar y no la van a poner en agenda? ¿Irá a renunciar? Claro que sí. Que nunca se sabe. No, a mí me dijo que va a renunciar. ¿Y cómo va a ser candidato? ¿Cómo va a ser candidato sabiendo que está inhabilitado? Pero la trayectoria del ingeniero Narrala es que hoy dice en la mañana una cosa, al mediodía dice otra cosa, y en la noche dice otra cosa. Sí, esto es lo primero. Y la noche otra cosa. Y solo quería terminar pero eso algo. no responde a la pregunta. La pregunta es: ¿qué va a hacer el Congreso ante ese otro escenario conflictivo cuando les diga: bueno, fíjense que las encuestas dicen que yo en Cortés, y usted sabe que lo que voy a decir es cierto, sin hacer nada, está arriba, estoy bien arriba, y yo creo que yo soy el personaje que la Virgen de Suyapa en una epifanía me dijo que yo tengo que salvar este país porque yo estudié en la mejor universidad del mundo y soy honrado y no necesito nada y me gusta adularme a mí mismo, pero yo aquí quiero ser candidato y aquí les traigo mi renuncia. ¿Qué va a pasar si el hombre se perfila como un buen rival? Va a haber otro problema. Yo pregunté a un dirigente: ¿qué va a pasar si no agendan la renuncia de Narrala? Me dijo: nos vamos a la calle. Pero este país necesita eso. Más incendio. Si ya ni libre puede andar, hasta la calle perdió libre. Lo mismo de Maduro. Sí,
Es decir, no, a Maduro lo puso la embajada americana pero y fue a la Carlos calle, Flores. fue a la calle. Y Carlos Flores, sí, fue un ingeniero con 2 llantas y las quemó. No, Honduras no es para eso. A él lo puso la embajada americana y lo puso don Carlos Flores. O sea, es el caso de Maduro. Pero todos esos conflictos que se vienen, no habría que prevenirlos poniéndonos de acuerdo ahorita y negociando ya. ¿O qué quieren? Que este país viva permanentemente en el temor. Y mientras tanto, abogada, hoy usted sabe bien, y usted también que es litigante, que usted pide una audiencia y se la decretan dentro de 1 año. Sí. Es totalmente cierto. Dentro de un cierto. año. Solo permítanme un momento, poneme lo que puso ahí el abogado Joel Zelaya, que ya está en el Ministerio Público. Pues si es tan amable, voy a averiguar. Ahí dice: iniciamos una histórica jornada en donde le vamos a devolver la esperanza al pueblo. Hoy el Ministerio Público tiene el compromiso de una verdadera persecución penal. Invito al pueblo para que haga uso de la institución, ya que jamás se ejercerá con sesgo la persecución política. Está conmigo esta mañana el fiscal general adjunto nombrado ayer interino. Está don Mario Morazán. Abogado Morazán, está en su oficina. ¿Cuál es sus primeras impresiones esta mañana cuando está asumiendo esta fiscalía adjunta interinamente, luego que fuera juramentado ayer por esta comisión permanente del Congreso Nacional? Abogado Morazán, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un saludo a sus panelistas, distinguidos juristas del Foro Nacional, a la profesora Tuman y a los doctores Barrios y Piña. Efectivamente, a estas horas nosotros ya estamos en el ejercicio de nuestras funciones, tanto el fiscal general de la República como su servidor. Nos hemos distribuido. El fiscal general está en el edificio principal de Las Lomas y yo estoy en el edificio anexo, y ambos estamos teniendo reuniones de trabajo con los directores y también con los fiscales especiales para conocer el estado actual del Ministerio Público durante este tiempo, de tanto estos últimos 2 meses en que no ha habido fiscal general, como durante los 5 años anteriores o 10 años anteriores, donde el Ministerio Público ha pecado por inactividad. ¿La transición cómo ha sido? ¿Qué pasó con el abogado Cibrián? Bueno, el abogado Cibrián desde ayer se retiró de la institución y entiendo que no ha llegado tampoco al edificio principal. No sé si él tiene preparado algún informe. Entendemos de que el fiscal general Chinchilla sí dejó un informe, todavía no lo hemos revisado, pero el fiscal general Joel Zelaya entiendo que ya lo ha solicitado. Por lo demás, el Ministerio Público ya está funcionando normalmente y la idea es echarlo a andar. ¿Qué han hablado con el fiscal Joel Zelaya? ¿Cuáles serán sus primeras acciones, las acciones de ambos? Vea, nosotros estuvimos conversando ayer y coincidimos en que tenemos el compromiso absoluto ante la sociedad hondureña de realizar un ejercicio objetivo y eficaz de la acción penal. Y bajo ninguna circunstancia vamos a permitir algún tipo de instrumentalización política de la institución. Vea, su servidor fue objeto de persecución a razón de los eventos del golpe de Estado. Hemos criticado y hemos condenado la instrumentalización política del Ministerio Público, y puede estar usted absolutamente seguro, y todos ustedes escuchan, de que bajo ninguna circunstancia permitiremos una instrumentalización política durante este interinato. Nosotros no estamos en el ejercicio de los cargos en propiedad, sino que simplemente se nos convocó para asumir de manera interina en tanto la clase política llega a unos acuerdos. Nosotros, y en mi caso particular, hago un llamado a los liderazgos de los distintos partidos políticos para que demuestren su compromiso, poniéndose de acuerdo y eligiendo en propiedad al fiscal general y al fiscal general adjunto. Más temprano mi compañero Giovanni Villalobos platicaba con el presidente de la Asociación de Fiscales
ya le entendí que reconocía la presencia tanto del fiscal Joel como de usted como fiscal adjunto. ¿Han hablado con los fiscales? Hemos tenido únicamente contactos telefónicos desde el día de ayer y efectivamente las dos asociaciones que hay reconocen plenamente la actuación de la Comisión Permanente del Congreso a título de interinato, por supuesto. Bien, gracias a las primeras palabras del fiscal general adjunto nombrado ayer por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el abogado Mario Morazán. Voy a una pausa y continúo con mis invitados. Siempre y cuando no se pierda, por favor. No vaya a manipular. Bien. Político. Bueno, ¿y estos señores interinos tienen todas las facultades? Entre comillas. ¿El qué? ¿Los interinos o todas las facultades? Entre comillas. Interinos que pueden estar 5 años ahí. Es que lo pensé cuando el mismo abogado Morazán dijo eso, dije yo, estos se quedan. Bueno, yo creo que tiene lógica, ¿no? Yo decía al principio que el Congreso Nacional, estoy hablando del Pleno, de los 128 diputados, tenemos que tener la madurez, sobre todo la madurez, para llegar a consensos. En la medida que este itinerato sea el menor tiempo posible para poder escoger tanto al fiscal general y al fiscal adjunto, como ha sido el deseo del presidente del Congreso Nacional, de elegir por el término de 5 años a ambas figuras. Así que el presidente del Congreso Nacional es un presidente abierto en ese sentido. Yo le puedo asegurar que a lo largo de estos meses hemos tenido en la mesa diferentes alternativas. Hablamos de una junta de transición, que son medidas políticas, por supuesto, pero y usted lo sabe, doctor, el Congreso no es la Corte Suprema de Justicia, es decir, nada más constitucional que lo político y nada más político que el derecho constitucional. En ese sentido, hemos explorado diferentes medidas para ponernos de acuerdo. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero la puerta está abierta. El presidente va a seguir y vamos a seguir seguramente conversando. El presidente lo hace a nivel de jefes de bancadas, pero también habla con cada congresista de todos los partidos políticos. Y yo creo que el gran reto de nosotros en el Congreso Nacional es ponernos de acuerdo. La Comisión Permanente le va a dar la posibilidad, digamos este par de meses que falta para terminar el año, de convocarnos para temas específicos, tal como lo establece la Constitución de la República, porque el país no se puede parar. Hay otros temas de igual importancia, como el nombramiento del fiscal general y el fiscal adjunto. Hay otros nombramientos también que son de designación del Congreso Nacional de la República que podía, digamos, nombrarse interinamente. Pero también hay otros temas, el presupuesto general de la República, está la ley tributaria, que son temas que tenemos que conversarlos, discutirlos, aprobarlos o improbarlos en el seno del Congreso Nacional de la República, crear el clima jurídico importante para que haya inversión en el país y esto consecuentemente genere la creación de empleos. Yo creo que el Congreso Nacional con la Comisión Permanente tiene este gran reto. ¿Suyapa? Bueno, aquí te vi bien pensativo. La palabra clave, sí, estaba escuchando al abogado, de todas las deudas que tiene el Congreso, los pendientes que tiene el Congreso. Tenemos muchos pendientes. ¿No? Creí que eran las deudas económicas de ellos dos. No, el único que dijo ayer en el programa que tenía deudas pendientes, que yo lo escuché,
fue el ingeniero Óigame, Darrala con Redondo. Me asusté cuando Redondo dijo que le debe 7 millones. Primero pensé, tiene billete Redondo, y segundo, debe Narrala. El ingeniero Redondo, que es sanpedrano como yo, es un profesional de la ingeniería en sistemas exitoso, era un pequeño empresario privado en San Pedro Sula, yo lo conozco de hace muchos años, y bueno, su empresa era muy exitosa. Sí, él no sabe, yo sí sé de un buen contrato que tenía su empresa, como dijo el abogado don Raúl Pineda, pues que él tiene su empresa, aquí cada quien tiene su empresa en su profesión, y sí, de éxito. Bueno, pero porque eso es el tema del bombo que tocaba en la selección. No, pero a mí no me gustaba. Ese era un hobby. Ayer terminamos hablando de deportes, a mí me gusta el deporte. Yo ayer le terminé entrevistando eso de deportes, porque estamos mal con la selección de Honduras. Sí, ahí lo escuchamos. Ah, estaba pendiente. Recordando sus nuevos tiempos de cronista deportivo. Con Diógenes Cruz empezamos. Uy. Suyama. Sí, bueno, estábamos en ese tema, ¿verdad? Muchas deudas que tiene el Congreso con la población. Y como órgano político, ¿verdad?, independientemente de ser político, está sometido a la Constitución y las leyes. Sí. Y hemos visto actuaciones del Congreso, como por ejemplo impedir el ingreso de los diputados a su edificio, y eso no puede ser. Eso hay que corregir. No puede impedirse el ingreso, ya sea por las razones que sean, a los diputados al Congreso Nacional. Es un abuso. Solo me permite una cosa ahí, pero sí no se debe permitir el ingreso de un diputado que lleve un arma y que le ponga esa arma a un humilde trabajador que gana 14,000 lempiras y se lo ponga en la cabeza. Eso no se puede permitir. Es decir, ese ingreso no puede ser a ultranza. Y aquí han habido manifestaciones de diputados. Ayer llevaron, ¿sabe qué llevaron? Gas pimienta. O sea, eso no se puede permitir. Gas pimienta se regó ayer por parte de diputados del Partido Nacional a empleados del Poder Legislativo. Mire, aquí no hemos destacado, y perdón, abogado, simplemente porque esto me indigna, igual a otros compañeros. ¿Qué hubiese pasado si un guardia de la seguridad le hubiera puesto la pistola en la cabeza al diputado Pérez? ¿Dónde estaría ese humilde trabajador que gana 14,000 lempiras en este momento? Ah, no, pero como fue un diputado quien le puso el arma en la cabeza a un humilde trabajador, esto ha pasado intrascendente. Y se quiere dejar así simplemente con, sí, lo siento, creo que me equivoqué. Es que le puso un arma en la cabeza a un humilde trabajador. Ahí tiene que actuar el Ministerio Público. Bueno, ninguna actuación que genera violencia es justificable, ningún punto de vista. Pero ve por qué se ponen limitaciones a la entrada de los diputados. Sí, no, pero es que, vea, no me diga que hay limitaciones, porque hemos visto, o sea, aquí nosotros nos están contando, hemos visto que les impiden a todo el pleno casi de las dos bancadas mayoritarias que hacen mayoría, y le impiden el ingreso. Eso no puede ser. Hay que dejarlos ingresar, hay que hablar, hay que charlar, y no puedo justificar, y vuelvo, no puedo justificar una ilegalidad con otra, ¿verdad? Ya en el pasado hemos venido cometiendo, a través del Congreso Nacional se han venido cometiendo abruptos, violencia. ¿Qué hicieron con la Constitución? También dentro del hemiciclo. No podemos justificar eso, lo vemos, tenemos que rectificar, abogado. Usted es un profesional de derecho. ¿Qué decía don Rodrigo Castillo de eso? Tenemos, y todo lo que decía yo no me atrevo a decir lo que decía don Rodrigo Castillo respecto a la Constitución de la República, porque soy una mujer respetuosa de la ley. Plutarco primero, ¿no? Plutarco Muñoz. Respetuosa de la ley. Entonces tenemos que respetar, se supone que ¿cómo se llama? Que debemos honrar nuestro juramento de cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, que sean políticos, no importa que sean políticos, pero son personas investidas de una autoridad en representación del pueblo, y que más que nunca están sometidos al respeto de la Constitución de la República. Hay que sentarse, no sé, se cuestiona mucho la cabeza del titular del Congreso, ¿verdad?, que no tiene esas facilidades para negociar, para sentarse, para hablar. No sé si usted me puede decir si no es así, pero ¿qué pasa? Tenemos que sentarnos, hacer el esfuerzo,
¿verdad?, para ponerse de acuerdo en esta toma de decisiones de elección de autoridades, ¿verdad?, porque no podemos seguir avalando situaciones de irrespeto a la Constitución de la República. Tenemos que tomar decisiones y orientar, por favor, orientar a las cabezas para que respetemos la Constitución y las leyes. El abogado sabe que los diputados votan, pero no deciden. A quien hay que sentar a platicar es a los decisores. Claro. Es decir, a mí que no me voy a contar ni ahora ni antes siempre que un diputado va a tomar por y ante sí una decisión política importante. Tiene que platicar los que están afuera. Un problema. Segundo problema, el estudio del Ministerio Público. Profesionales que algún mérito deben tener por haber llegado a esta posición: Chinchilla, Cibrián, Rubí, Ovidio Navarro, Yuri Merada. ¿Cómo han salido? ¿Doctor Orellana? Sí, pero el caso de Orellana es diferente porque era otra condición, era otro momento, era el primer fiscal, que el que salió electo fue el señor Gaugel, y Gaugel se fue a la corte, entonces subió en la prelación el doctor Orellana. Todos terminan incómodos en una situación que tiene que ver más con la estructura del Ministerio Público y con el papel del Ministerio Público, al cual los políticos quieren ver como una extensión, un instrumento de su poder, y no debe ser así. No puede ser. Y luego ver el otro problema. Me parece que haber paralizado el Congreso 2 meses es estúpido, porque a quien le hacen daño es al gobierno, al PSH no le afecta que el Congreso esté cerrado. Me acordé cuando estaban hablando de eso, de la gaseada que le pegaron a Melo una tarde en el Congreso. Sí. Ingresó la policía militar. Sí, se metieron. Ingresó la policía militar. Los han sacado, sí, claro, pero la abogada muy acertadamente ha dicho, fue malo, y eso justifica lo que está pasando ahora. No. ¿Cuándo ha visto usted que un presidente del Congreso llegue con 12 guardaespaldas a dirigir la sesión con sus compañeros y los pone enfrente? Eso no es correcto. Las formas. Los medios también cuentan, no solo los fines, los medios también cuentan. Y finalmente, después de que se haga ese estudio del Ministerio Público y se diga, mire, vamos a darle espacio a un Ministerio Público independiente, como lo quiso hacer Pineda Ponce con la Corte, pero estamos trabajando en una sociedad muy retrógrada. Se dijo, mire, eso de la Junta Nominadora, yo lo redacté, no nos metamos más en eso, primero una Corte azul, luego una Corte roja, y no funcionó. Y no funcionó porque lo primero que hizo la presidenta de la Corte fue mandar razón donde don Juan Orlando Hernández, que era diputado, que había 20 plazas de jueces de paz. Entonces todos fuimos a pedir que nos dieran nuestros jueces de paz, ¿va? Igual que el voto personalizado, creímos que el Congreso iba a mejorar y no mejoró. Y es otro tipo de problema, pero hay que estudiar bien el Ministerio Público para que la gente tenga interés en participar, ¿verdad? Claro, muy acertadamente lo dice. Y luego que se sienten los políticos que están detrás de los diputados, porque el diputado tiene la autoestima baja. Si el diputado debe aprender a decir que no, y decir, mire, yo esa tesis me voy a quedar callado por lealtad partidaria, pero yo no se la voy a defender, porque no es correcto. Mire, ahí está Mel gaseado. Y, claro, era un gobierno autoritario. Nada justifica eso. Bueno. Fue malo, y va a ser malo como es malo esos grupos de colectivos paramilitares que son iguales a las turbas divinas de Daniel Ortega, que andan atropellando gente. Es decir, hay que platicar, pero que platiquen lo que tienen que platicar, va. No va a salir un diputado rural a tomar una decisión de este tipo, porque hay grandísimos intereses detrás de esto. Y entender que la situación en el Congreso ahorita
las posibilidades de diálogo entre bancadas no van a dar. Ya se ha crispado demasiado la situación, entonces tiene que venir un tercero en discordia, un elemento externo al Congreso, pero con poder, que busque un avenimiento, porque quienes están pagando las consecuencias de esto son precisamente los ciudadanos y las ciudadanas. Esta comisión permanente está hasta enero, ¿no? Sí. Sí. Ay, ¿qué más van a hacer, según ustedes? Bueno, yo quisiera decir dos cosas primero. Fíjese que el otro día, hace 48 horas, yo platico mucho con mis compañeros del Congreso, del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras. Conversamos mucho, yo me llevo muy bien con ellos. Podemos tener diferencias, pero nos respetamos. Y me decía uno de ellos, mire, es su primer periodo, me dice, pero le voy a decir, aquí hay la percepción, me dice, de que antes del ingeniero Luis Redondo había un poder del presidente del Congreso, estoy hablando de los 2 o 3 presidentes de la década pasada, anteriores al ingeniero Redondo. Un poder relativo. Sí, un poder relativo de convencimiento. Pero yo quiero decir que ese poder de convencimiento, me dice, ese poder de llegar a acuerdos estaba sustentado en dinero, me dice. Así se llegaban a acuerdos aquí en el Congreso Nacional. Un sector de diputados, generalmente de la oposición, porque Claro. a los del partido del presidente del Congreso no les daban nada, lo cual generaba algún malestar. Pero además, a los de la oposición, obsequiosamente, se les daba nunca más de 2 millones. Yo he escuchado diputados que me ofrecieron 3, nunca más de 2 millones. Creo que la cantidad más elevada que se pagó fue 1.700.000 lempiras, que se le pagó a una diputada, por cierto, 1.700.000. Bueno. Eso es lo que se daba. No es cierto que se manejaban esas cantidades. Pero mire que entonces se confirma lo que me decía este diputado, pero que ese poder de consenso estaba basado, doctor Pineda Alvarado, en que se pagaba a los diputados por votar así. Yo sí le puedo asegurar que en la administración del ingeniero Redondo hemos elegido Corte Suprema de Justicia, hemos aprobado leyes y no se ha pagado dinero. Y por eso precisamente no hemos llegado a un consenso. Se dan bonos, viáticos, viajes. Pero los viáticos están establecidos. Sí, pero eso está en la Corte Suprema. Sí, pero ¿cómo le puede pagar viáticos a un diputado de Francisco Morazán? ¿Cómo le puede dar un plus de salario a los diputados de una bancada? No, lo está cooptando con sostenibilidad. Pero eso no es el tema toral, es decir, porque hoy usted es diputado, mañana no. Los nuevos diputados creían que iba a haber billetes. Claro. Porque la historia dice ha sido que esa, antes claro, había dinero. Claro. Entonces algunos diputados nuevos querían, ¿sabe de dónde era el dinero? Querían ver si agarraban algo. Le ¿sabe de cuento dónde era el dinero? Con conocimiento. Era dinero. Y me dijeron, no, compa, no hay nada. Claro. Era dinero del gobierno, del ejecutivo y dinero del narcotráfico también. Ellos ponían parte del dinero que venía del sector de Occidente. Yo lo que siento es que o manejamos con el vidrio delantero o manejamos solo con los retrovisores. Lo fundamental en esto es ver para adelante. Sí. Lo que se hizo fue malo. Una vergüenza. Muy malo. Ahora, ¿qué se va a hacer si la luz al final del túnel no se mira? La crisis va a aumentar. Hoy tenemos 2 congresos, el de Redondo y el otro mayoritario. ¿Puede tener idea? No, doctor, sí, sabe, ayer se reunieron, ¿sabe cuánto? Bueno, hicieron más quórum los periodistas, porque habían 21 periodistas y solo 16 de la oposición. Ahí están los videos. Ellos han dado un documento de 72 firmas. Pero estaban presentes solamente 24 diputados. O sea, el quórum no se conforma con la firma, sino con la presencia de los diputados. Eso es irrelevante, abogado. Mire, usted y yo sabemos que funcionan 2 estructuras. Una de oposición, donde están liberales, PCH y Partido Nacional, y otra, la del gobierno. No vamos a valorar cuál es buena, cuál es mala, son lo mismo. Esto no es de blancos contra negros, esto es de cebras. Hay gente buena en Libre, muy buena,
Yo me reúno con Hugo Pino con alguna frecuencia, con Nelson Ávila, y viera cómo coincidimos en una serie de cosas para el país. Igual que en el Partido Nacional debe haber gente muy buena. Por supuesto. Pero lo que le quiero puntualizar es que no seamos maniqueos de decir estos son los buenos y estos son los malos. Seamos pragmáticos. ¿Cómo arreglamos este problema? Porque no va a haber posibilidad de un entendimiento entre los dos congresos, que es un caso de patología política que no se ha visto en ninguna parte. No llegamos a ningún lado. Tengamos un congreso como debe ser un congreso. Y yo tengo que respaldar lo que dice la abogada, las formas son importantes también. Es decir, el Congreso tiene una imagen muy mala, muy mala. Y quiero decirle, aunque lo siento muy apasionado en la defensa del presidente del Congreso, es probablemente uno de los funcionarios con menos simpatía en la sociedad. No sé si es que le han hecho esa imagen, no sé si se trata de una manipulación, pero el hecho es que la imagen de él es mala. Y el presidente del Congreso siempre ha sido un elemento que ha tenido potencialidades para ser presidente. Es un líder, y es un líder de todos. A mí que no me cuente historias que Oliva no tenía una extraordinaria relación con Manuel Zelaya. Sí. Sí, se lleva bien. Se lleva muy bien. ¿Quién molesta a Oliva? Nadie. Tranquilo. Y eso es ser político, ser un conciliador. Obviamente, si a eso le agrega usted que las decisiones son para beneficio del país, yo les decía, mire, a los de Libre, ¿por qué ustedes no empiezan a hacer populismo del bueno? Hagan los comedores populares, quiten el 12% a los jubilados y a los de la tercera edad en productos de la canasta básica. Dejen de estar viendo esto como que es un partido limpio a Motagua, porque lo que hay ahorita es un triunfo del poder. Esto ahorita el Libre se va a imponer, y dentro de 2 años, ¿qué va a pasar? No sabemos, no sabemos. Yo antes decía, Libre va a ganar, hoy ya no me atrevo a afirmarlo. Hay muchos problemas, mientras tanto quien pierde es el país, ¿va? Y tenemos que animar a Raúl Valladares, que no se quiere lanzar de candidato a alcalde. Estamos viviendo. Miren ahí, ¿ven? Ya hay nuevas autoridades del Ministerio Público. Sí. Poneme la foto ahí. No, ponerlas todas ahí está el hombre, ya ve. Juramentado ayer, Joel Zelaya. ¿Y qué arregla Honduras con eso? Ahí está, mira. Ahí está, usted lo dijo. Ahí está. Ahí está. Y un montón de gente ya le empezó a cuadrar al hombre. Ahí está viendo pasar Y el dentro tiempo. de 6 meses, apúntelo. Tiene Ahí una está huelga. con el director de fiscales. Ponerlo ahí, ya reunido con el director de Él es fiscales. el director de fiscales. Es de Olancho, el señor. Mario Salgado. Sí. Es de Olancho. Mario señor. Salgado. El Ministerio Público es un problema muy complicado, requiere... Bueno, pero usted se sorprende la cantidad de estudios para reinventar el Ministerio Público. No se hace. Pero fíjese que la designación del fiscal general y fiscal adjunto nos permite en el Congreso Nacional ir a la próxima ¿Va a haber sesión hoy? ¿Va a haber Hoy sesión? estamos convocados para el día de hoy. No creo que haya sesión. Por lo menos esa era la convocatoria. ¿Qué diputado usted, La pues? convención. Soy periodista, tengo que estar diputado informado, usted, señor. diputado usted. Tengo que estar informado. ¿Cómo sabe que no va a haber sesión? Yo creo que no va a haber. No, por eso, esa es Pero una están decisión. convocados. Esa es una decisión siempre. Acuérdese que hoy Alcalde. quien convoca es la comisión permanente. Pero lo lógico, Seguramente Redondo. durante el La día preside puede haber Redondo. una lo lógico decisión de la lo comisión. lógico es que la comisión se reúna, Sí. que bajen las aguas, siendo si yo fuera así, que bajen las aguas y después llamo a los otros partidos. Sí, a mí, fíjese que con el ambiente que se ha dado en estos últimos días, yo creo que la comisión per se puede reunirse sin necesidad del pleno. Estos zipizapes que no le hacen bien a la imagen del Congreso Nacional, como dice el doctor Pineda Alvarado, y no salimos bien parados frente a la sociedad,
me parece que se reúna la comisión permanente, tenemos un espacio de 3, 4 días para acercar posiciones, a lo mejor la comisión puede reunirse con los jefes de bancadas para construir la agenda de la próxima sesión y comenzar a construir. Entonces yo creo que hay que bajar precisamente eso y en la próxima semana reunirnos. Imagínese, con mejores perspectivas. Le veo una sonrisa de perversidad. No, es que viéndolo a usted que... Viéndolo a usted. Valladares es un hombre peligroso. Bien informado, bien informado. Y quiero comentarle algo. ¿Cómo es posible que después de 2 meses de no hacer nada, ahorita el Congreso vaya a 3 meses de vacaciones? Algo hay que hacer respecto a eso. No, pero no vamos de vacaciones. Vamos a estar en reuniones, en comisión, en sesiones de comisión extraordinaria. Los que trabajan, porque yo sé que usted trabaja, pero los que trabajan también. Eso es leyenda, doctor. La comisión extraordinaria puede convocarnos todas las semanas a comisión. Sí puede, pero no lo va a hacer, va. Es decir, el problema es que hay que restaurar la imagen del Congreso porque no nos sentimos representados por los diputados, ¿va? Sí. La gente los ve con desconfianza. Me hice un connotado político hondureño que ha estado en el Congreso. Por la tranquilidad del país, siempre el Poder Ejecutivo y el Legislativo buscan acuerdos para dar estabilidad a Honduras. Claro. Sí, claro. Claro que sí. ¿Y ese patriota quién es? Voy a una pausa y continuamos. Amigo suyo, muy amigo suyo. Ese patriota es muy amigo suyo. Voy a una pausa. Mire, ese mecanismo cuando le... Somos bastantes. Para que arregle esa situación. La política sí es. Hay que darle 1.000 millones. ¿No había precedente de una comisión permanente así, ¿no? En el Congreso? No, sí, siempre se nombra comisión permanente. ¿no? Siempre queda la comisión, pero que tuviera una vigilancia, no. Siempre se nombra la comisión permanente la preside el presidente del Congreso. Y el secretario. Solo una cosa, la oposición no vio venir esa acción. No creo que le haya dado la importancia. No tengo información de eso. Esta es la palabra, no le dieron la importancia. Sí, pero la comisión es el presidente, es decir, nosotros somos presidencialistas en el Ejecutivo y en el Congreso también, ¿verdad? Somos democracias imperiales, ¿va? Donde tenemos una especie de monarca que toma las decisiones por los demás. Y, insisto, esto va para largo. Va para largo, no crean que la oposición se va a quedar de brazos cruzados. Y hay actores externos también que van a jugar un papel muy importante. Los Estados Unidos, la embajada. Yo creo que... O de la embajada están revueltas. Aquí, bueno, ¿hemos hablado de eso? Que no hemos hablado de la embajada. Ay, la embajada. Hablemos, pues. La embajada juega con sus intereses. Lo que sí le voy a decir es que el que esté pensando que ellos se van a retirar, como dice el Quijote, con un alegre compás de pies de Honduras, está equivocado. Ellos van a intervenir y la intervención de ellos es en las 10 horas de la elección, porque los fraudes se hacen a través de los servidores. Y así se ha hecho en las últimas 3 elecciones. Entonces ellos ponen sus técnicos y procuran, son tan poderosos que a ellos no les importa un candidato de izquierda. Se va a tener que ir a hablar con ellos. Mire Ecuador, tienen el dólar. Mire El Salvador, Joaquín Villalobos. ¿Quién es Joaquín Villalobos? El que creó el Farabundo Martí, hoy es asesor de los norteamericanos. Hoy es se fue del extremo al extremo. Con residencia en asesor de Salinas de Gortari, asesor de Uribe, el hombre que arrinconó las FARC. Entonces... de los que decidieron la muerte de Roque Dalton. Sí, él participó, él lo mató. Sí. Él lo mató. Sí. Entonces, esa historia de apasionarse mucho por una facción política no es precisamente muy inteligente, pero nuestro problema es Honduras. Yo creo que estamos perdiendo tiempo precioso. Aquí vivimos obsesionados por lo que va a pasar en Argentina
y debatimos si Milei actuó bien, si su campaña fue bien manejada, pero los problemas que tenemos nosotros aquí, sí, eso es lo más no importante. los estamos abordando. Totalmente. El problema de la justicia, problema grave, grave problema, porque la corrupción ha llegado a niveles increíbles, increíbles. Cierto. El problema económico, la inflación, usted va a los mercados, los productos cuestan 40% más en los últimos 6 meses, arroz, frijoles, manteca, todo es carísimo. El problema de la seguridad, somos el país más inseguro de Centroamérica y uno de los 6 más inseguros del mundo. Entonces, esos temas deberíamos abordarlos para darle una solución, no es que aquí estamos pensando en la próxima elección. ¿Sabe qué hacemos en cada elección? Muchos ya están solo en ese modo de elección. Cambiamos Pero de la presidenta collar, mandó un buen mensaje. cambiamos de collar, pero no dejamos de ser perros. Vamos a las elecciones, las cosas no cambian y el país necesita un cambio. Y un cambio que no lo va a hacer un partido, un cambio donde hay que sacar gente de diferentes segmentos y otros traerlos de fuera para resolver el problema de la nación. A mí me da pesar, por ejemplo, esa visión facciosa, estúpida. Mire, yo tenía un concepto así, un poco negativo de Nelson Ávila, por el pelo, se parece al pelo de Milei. De Shaolin Jiménez. Sí, pero hemos platicado ampliamente. Muy inteligente. Y es un hombre muy lúcido. Ya lo invitó a las reuniones del sábado. Sí, no es la imagen que proyecta en la televisión. Él tiene mala telegenia. En la televisión no se ve muy bien. Pero ese tipo sabe lo que hay que hacer para sacar adelante la economía de este país. Es un buen académico. Hugo Noé Pino. Un hombre honrado. Un hombre honrado. Un hombre que no es una amenaza para nadie. Pero ahí los tienen reposicionados, relegados, por no decirle marginados. Marginados, relegados. Porque en Honduras, lamentablemente, cuando usted tiene talento es objeto de sospecha. No es confiable. Aquí entre más bruto usted, más futuro tiene. Una vez un connotado líder de este país le dije yo, oíme, ¿por qué solo nombra gente con poca capacidad? Es que los tontos hacen caso, los inteligentes no. Sí. Ese es el tema. Me dice la sobrina Mónica Jiménez, la mejor jugada política que he visto hasta el momento, desde mi percepción. Me gusta mucho la exposición del abogado Barrios. ¿Qué esperas de la Fiscalía, Suyapa? Porque ya es un hecho que ya está ahí. Sí, tenemos aquí una realidad. Bueno, el Ministerio Público es, miremosla institucionalmente. El Ministerio Público tiene una gran responsabilidad y es actuar objetivamente, ¿verdad?, en materia penal. O sea que aquí lo que debemos preocuparnos es porque estos fiscales o otros que se nombren, ¿verdad?, se comprometan a aplicar correctamente la ley, a actuar objetivamente, como dice la ley del Ministerio Público, ¿verdad? Este órgano debe valorar, debe actuar con responsabilidad y no por hacer el escándalo en el momento, presenta requerimientos y al final, y usted sabe porque usted estuvo en el Poder Judicial, ¿verdad? Presentan requerimientos sin sustento y al final hacen escándalos y por los medios de comunicación denuncian jueces y al final los jueces son los culpables y no asumen la responsabilidad. Aquí es como dicen, de tomar las decisiones en cuanto a que cada funcionario del Ministerio Público debe actuar con la responsabilidad porque a veces nos sentimos en el aire con ese papel del Ministerio Público, que no actúa como debe actuar, que actúa políticamente, que sigue línea. No debemos, ¿verdad? Las personas que se nombren deben actuar, ¿verdad? No tienen más compromiso que actuar dentro del marco legal y no actuar políticamente. Ese es el problema de nuestras instituciones, que se politizan, ¿verdad? Que se politizan y a la hora por quedar bien con los políticos, mira, aquí tengo tantos cargos, o sea, mira, y ya los políticos piensan que pueden dar directrices a las instituciones. Entonces, ahí es de personas. Las leyes sustentan
todo lo que le ponemos, y si la aplicáramos correctamente, fuéramos uno de los países, ¿verdad?, más desarrollados de Centroamérica, ¿no? Pero si nosotros seguimos actuando por compadrazgos, por intereses, ¿verdad?, por partidismo, no estamos mal, por dinero, que no, más terrible, ¿no? Eso de que compran voluntades, eso me preocupa. ¿Dónde está el papel del Tribunal Superior de Cuentas? ¿Verdad? Que es otra deuda que tiene el Congreso, ¿no? Tribunal Superior de Cuentas, ¿cuánto enriquecimiento ilícito puede haber por ahí en tantos funcionarios que entran con una mano delante y otra atrás? Pero la comisión permanente puede nombrar el nuevo magistrado. Permítame, sí. Y al final salen potentados y no vuelven a trabajar nunca más porque no necesitan trabajar nunca más. Con un sueldo, ¿dónde está el papel? Con un sueldo miserable. Sí, no entonces, como dicen, Sí. ahí necesitamos fortalecer las instituciones y poner gente comprometida con la legalidad. Tenemos deudas, diputados, tenemos deudas con la sociedad, ¿verdad?, como Congreso. Por favor, siéntese, porque yo ya no formo parte de esos diputados, pero por lo menos ni tengo interés en ser diputada nunca. Sentar, dialogar, por favor, necesitamos llamar a la conciencia de todas esas personas. Mira, para que se comprometan ahora. Antes de eso, le manda un mensaje a una compañera de Congreso suyo, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía. Dice ella: buenos días, saludos a sus panelistas, dígale al diputado Barrios que goza de mi cariño y respeto, que es falacia lo vertido por él en el tema de que habían más periodistas que diputados. Primero, porque hay una lista de asistencia en la misma donde habíamos más de 65 diputados, que si hay una realidad que tuvo más cobertura la nuestra que la de la comisión permanente. Saludos. Igualmente, la diputada María Antonieta goza de mi afecto y mi respeto. Y lamentablemente la lista de asistencia no establece el quórum porque la ley habla de diputados presentes. Yo no voy a entrar en esa controversia porque no voy a entrar en la controversia de cuál, y voy a tomar las palabras, de cuál es más bueno y cuál es malo. Yo creo que hay una realidad. La comisión permanente, en uso de sus atribuciones, ya nombró un fiscal general y un fiscal adjunto que ya tomaron posesión. Pero yo quería dejar sentada, yo pertenezco al Partido Libertad y Refundación. Yo estaba muy cómodo ejerciendo mi profesión en San Pedro Sula. Tengo 25 años de ser profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también, en San Pedro Sula. Y mis alumnos me hicieron un reto de que me dedicara a la política para saber si así como desde la academia criticaba las acciones del gobierno, cuando enfrentara la realidad era lo mismo. Mi análisis para haberme metido en esto, Raúl, es que el país tiene un status quo. La verdad es que aquí hay 25 familias aproximadas en el país que son dueñas y poseedoras del 77% del Producto Interno Bruto. De cada 100 lempiras que se producen, estas 25 familias se llevan casi 77 lempiras. Y estas 25 familias le apuestan a cualquier partido político que llegue al país. Y están cómodos que cualquier gobierno que llegue al país, pues les contemple y les permita seguir siendo dueños de este país. El Partido Libertad y Refundación, precisamente en este gobierno, porque lo tenemos claro que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es un gobierno de transición para poner la casa en orden, pero mi partido aspira a cambiar esta realidad, a cambiar que los hondureños con pocas oportunidades en el país no se tengan que ir a los Estados Unidos, a España o a Italia, y que tengamos las oportunidades. Eso va a golpear directamente el status quo del país, va a golpear las estructuras injustas de este país que han convertido que tengamos 70% de pobres. Ese es el gran reto de mi partido, de mi bancada en el Congreso y el gran reto de la presidenta Xiomara Castro. El nombramiento del fiscal general y fiscal adjunto de manera interina nos va a dar la oportunidad a nosotros en el Congreso Nacional, junto con mis compañeros diputados del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras, retomar
nuevamente las conversaciones con el gran reto y la madurez de ponernos de acuerdo, de que este itinerato sea lo más breve posible, pero también entrarle a temas torales como la creación del clima jurídico propicio para que haya más inversión pública y más inversión extranjera y privada en el país. Esto va a generar la creación de empleo. Hay una gran inversión en el proyecto de presupuesto para los más pobres del país. La red solidaria de la presidenta Xiomara Castro va a dirigir a esa cantidad de pobres para que tengan la oportunidad de comenzar a vivir de manera más digna en el país. Sí. Bueno, la regla es sencilla, que el que no tiene tenga, y que el que tiene, si puede tener un poquito más, pues que tenga. No hay ningún país donde se reparta la riqueza. La riqueza hay que generarla. Honduras tiene un problema con esa expresión socialismo. El mundo donde nació y donde se desarrolló el socialismo ya no existe. Lo que llaman de izquierda hoy son socialdemócratas. Sí. Y no podemos vender esa marca de un socialismo democrático porque eso no existe. Luego, ser pragmáticos, entender nuestra realidad. Y nuestra realidad es un nuevo estilo de gobernar, reformas políticas. Permanentemente yo pienso que en 4 años un presidente no puede hacer nada. Hablábamos con el licenciado Valladares que ya hay gente que está en modo elección. ¿Para qué? Necesitamos sostenibilidad en los proyectos, un concepto de la ética diferente, no manejar esa idea de que lo mío es mío y lo de ustedes también es mío si se lo dejan quitar. No caer en ese error en que se está cayendo por parte de los políticos, porque va a llegar un momento en que la gente va a decir lo que dijo en Argentina, que se vayan todos. Y va a llegar un momento en que va a haber una alianza multipartidaria que le va a sacar un fulano desconocido y va a ganar la elección. Porque usted puede hacer fraude en una elección cuando los márgenes de diferencia son pequeños, pero cuando son abrumadores no hay manera de hacer fraude. Y manejar la agenda nacional. Yo creo que la presidenta ya debe haber llamado a la dirigencia de todos los partidos y decirles: señores, este barco se está hundiendo. No creo que la mejor forma de resolver el problema es adoptar una actitud defensiva. Me están atacando, me quieren dar golpe de Estado. Hay que ser despiadadamente tonto para pensar que en este país alguien pueda dar un golpe de Estado. Ya los golpes de Estado se han dado 20 en lo que va del siglo. Los da la gente en la calle, ya no los dan los militares, ya no sirven para eso, es la gente en la calle, la que sacó a Evo, la que sacó al de Perú, son las manifestaciones, la turba pone y quita presidentes. Y finalmente, amigo Valladares, terminar con esa visión facciosa de la política. La política no puede ser facciosa, ya eso no va con la modernidad, con un país donde el 62% de los hondureños tiene acceso a celular y a internet, pero tenemos 3 millones que no tienen luz eléctrica, ni drenaje, ni agua potable. Enfocarnos en darle dignidad al pueblo hondureño, y la dignidad se da mejorando sus condiciones de vida. Cuando hagamos eso, las cosas van a cambiar. Mientras tanto, tendremos más de lo mismo. Sí, voy a tener la primera reacción del fiscal general de la República, que fue juramentado ayer por la Comisión Permanente en el Congreso Nacional, el abogado Joel Zelaya.
Abogado, esta mañana usted ya se ha presentado al Ministerio Público, sus primeras impresiones. ¿Qué le puede decir al pueblo hondureño a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras al momento de asumir ya su cargo en la Fiscalía General de la República? Hace unos minutos hablé con el fiscal adjunto, el abogado Mario Morazán, dijo que se han dividido, usted está en el edificio de Las Lomas. Sus primeras impresiones al llegar al Ministerio Público. Buenos días. Buen día, Raúl. Saludo a Honduras. En efecto, hemos llegado al Ministerio Público bajo toda la normalidad. Hemos sido muy bien recibidos por el personal. Ya hemos obtenido reuniones con diferentes jefes de algunos departamentos y continuamos con las reuniones. El Ministerio Público está trabajando normal y eso pues podemos darle la certeza al pueblo hondureño que estamos trabajando por ellos. ¿Se reunió con el director de fiscales? ¿Qué platicaron? Nos hemos reunido con el director de fiscales, hemos indagado sobre algunos casos que puedan estar listos para presentar requerimiento fiscal. Los mismos pues van a ser analizados después del mediodía para ver exactamente en la etapa que se encuentran. Me dice que el personal los ha recibido bien. También temprano el presidente de la Asociación de Fiscales habló de que ellos aceptaban el nombramiento suyo y el del fiscal general adjunto y que tenían el deseo de trabajar conjuntamente con ustedes. ¿También ya habló con esta gente que está al frente de la Asociación de Fiscales? En efecto, están agendados para reunirnos. Estamos llamando por diferentes horas. Primero hablamos con el director de fiscales, asistente de fiscal general, administración, y luego pues tenemos agendado la reunión con los diferentes líderes de la fiscalía y también pues planeamos reunirnos con todo el personal administrativo y técnico del Ministerio Público. Sí, ¿cuál es su visión del Ministerio Público? Ayer dijo el presidente del Congreso aquí, me dijo que hay 26 diputados actuales que tienen procesos. ¿Qué va a pasar con las investigaciones? ¿Va a haber una persecución de parte de este nuevo Ministerio Público? ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, mire, estamos haciendo valoraciones. En ese sentido, pues, soy honesto, no manejamos números ni nombres. Y en el momento pues de que ya manejemos esa información, con gusto nosotros se la daremos a conocer al pueblo hondureño, porque vamos a ser transparentes. Eso siempre fue nuestro mensaje antes de llegar al Ministerio Público y vamos a sostener que así será. El equipo que lo va a acompañar, ¿quiénes lo van a conformar? Aparte de que ya hay un fiscal general adjunto, que es el abogado Mario Morazán, ¿quiénes más lo van a acompañar? Por ahora estamos trabajando con el personal que se encuentra. Debo de ser claro que lógicamente van a haber cambios, pero por ahora estamos viendo cómo está la situación del Ministerio Público, pues ellos manejan información, han sido empleados y por tanto pues por ahora estamos recolectando información. La transición con las autoridades salientes, ¿cómo va a ser? ¿Cómo ha tenido contacto con el abogado Cibrián, que estaba hasta ayer, entiendo, estaba ahí en el Ministerio Público? ¿Cómo será la transición, abogado Joel Zelaya? Con el abogado Cibrián no hemos hablado. Desconozco dónde se encuentra él y pues como es de público conocimiento, el fiscal general pues ya tenía 2 meses de no estar acá y por lo tanto pues no existe esa transición como tal, porque ya él pues como es de público conocimiento, le repito, se encuentra afuera y pues solo estamos analizando informes para dárselos a conocer a la nación. Joel Zelaya, finalmente como nuevo fiscal general del Estado, ¿qué podemos esperar los hondureños de esa
fiscalía que a partir de este momento está dirigiendo usted interinamente, pero lo largo del programa platicábamos con el abogado Raúl Pineda, con la abogada Tuman y con el abogado Barrios, de que pues todos creemos que usted y el fiscal adjunto pues permanecerán en su cargo los 5 años. ¿Qué puede esperar el pueblo hondureño de esta nueva fiscalía? Sí, Raúl, en efecto, quiero decirle al pueblo hondureño, donde sea que me escuchen, en cualquier rincón de este país, que tengan la certeza que este fiscal general está aquí por ellos, para luchar por la justicia. Quiero dejar muy claro ante la nación, este fiscal jamás se va a prestar para usar el Ministerio Público o el derecho penal como instrumento político para perseguir políticamente como se ha querido manejar. El Ministerio Público le garantiza al pueblo hondureño cuidar la democracia, le garantiza hacer una persecución penal objetiva, alejada de cualquier sesgo político, religioso. Todos tenemos diferentes formas de pensar y eso no lo prohíbe ni la Constitución ni la ley. Si aparecen políticos en requerimientos fiscales, quiero dejarle claro al pueblo hondureño que no se tratará de persecución. Vamos a perseguir el delito donde sea que se encuentre y vamos a encontrar el responsable. Vamos a cuidar el estado de inocencia de cualquier ciudadano, pero en este Ministerio Público se va a tratar por igual a todas las personas, a todos los usuarios. En ese sentido, quiero también pedirles a todos los amigos que tenemos, colegas, que vamos a seguir siendo amigos, pero que por favor evitemos llamadas que vayan en contra de la justicia, que vayan en contra del pueblo hondureño que ansía justicia, que necesita ver esos comentarios de pasillo si son verdad o es mentira. Y aquí está el fiscal general para garantizarles eso al pueblo hondureño. Muchas gracias al fiscal general Joel Zelaya, que esta mañana ya ha asumido su cargo en el Ministerio Público. Le deseamos la mejor de la suerte por el bienestar del país y que Dios a él y a su equipo los ilumine para tomar las mejores decisiones y que la justicia sea correcta en esa nueva Fiscalía General de la República. Nos vamos. Abogada, un minuto, comentarios sobre lo que ha expresado el nuevo fiscal. Bueno, esperamos que actúe objetivamente, que no se precipite en la toma de decisiones, que no se precipite a autorizar que presente requerimientos fiscales sin haber analizado, revisado los mismos para efecto de no volverse a equivocar, no volver a caer en esos errores que el Ministerio Público acusa, presenta requerimientos y al final salen libres. Entonces actuemos con responsabilidad, espero que se actúe siempre objetivamente y sin discriminación de ninguna naturaleza. Gracias, la abogada Suyapa Tuman, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Abogado Raúl Pineda. Gracias. Bueno, siempre que llega un nuevo funcionario hay una esperanza de que las cosas cambien. Hay que reinventar el Ministerio Público. Más que un nuevo fiscal necesitamos un nuevo Ministerio Público. Y que los políticos entiendan que más que democracia, Honduras necesita el respeto al modelo republicano de independencia de poderes. Gracias al abogado Raúl Pineda. Cerramos con el diputado y abogado Ramón Barrios. El fiscal general, según la obligación constitucional, ejerce la acción penal en nombre de los intereses de los ciudadanos. Anunciando dando sus primeras declaraciones para la población hondureña y hablando de ellos que tratarán de hacer un buen Ministerio Público. Que tengan buen día. Gracias.